nuestro seminario de Expo BIM Internacional. En esta oportunidad y como cuarta charla nos va a acompañar David Barco desde España. Nos va a conversar sobre los niveles de madurez tecnológicos y las tendencias disruptivas que están pasando en España. Les voy a contar un poco que David, no sé si lo conocen, pero él ha escrito un par de libros. Los que estamos en las redes sociales lo escuchamos atentamente. Él es arquitecto tecnológico, experto en BIM y ha participado en diferentes implementaciones en empresas, ingenierías, constructoras, promotoras a cargo de BIM, BIM Coach, BIM Coordinator y otros más. Además pertenece al BIM Channel y otras asociaciones dentro del área profesional y desarrollo de BIM en España, con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos en edificación con más de 700.000 metros cuadrados modelados, desde deportivos, residenciales, salud, cultura, infraestructura, entre otros. Y es responsable del desarrollo de Guest Project, que es un software de gestión para oficinas técnicas AEC. Así que a continuación vamos a seguir a David de una conferencia online desde España. Bienvenido, David. Sí, hola, muy buenos días a todos. Ante nada quería agradeceros la posibilidad de poder realizar esta presentación online desde España. Y bueno, ya habéis hecho una pequeña presentación de mi persona. A mí me gusta siempre, antes de iniciar las presentaciones, avisar del nivel, del contenido que se va a producir en la misma, en el cual, bueno, pues yo voy a hablar de una serie de conceptos que seguramente tengan un nivel medio alto, de tal manera que, bueno, que si hay alguna persona con un nivel inferior, pues a lo mejor se puede perder en algunos tecnicismos, ¿vale? Mi objetivo a lo largo del día de hoy es ayudar a que todo este mare magnum de conocimientos, de términos que estamos oyendo relacionados con BIM, terminemos ordenándolos de tal manera que tengamos nosotros el control sobre el conocimiento que estamos desarrollando y no que sea todo el trabajo que hagamos el que nos desborde y nos lleve por donde queramos, sino que tengamos una información estructurada que nos ayude a poder sacar el máximo potencial del modelo, ¿vale? Y para eso a mí me gusta el dividir toda la información en estas 5 patas que ya conocemos, ¿no? Una parte en la que realizamos una modelización, una preconstrucción virtual, es decir, ya llevamos tiempo oyendo el pre-BIM, ¿no? Y ahora mismo ya estamos en un BIM preconstructivo con una serie de intenciones, que es esa geometría a la que acompañamos de una información paramétrica relacional, con unos sistemas de clasificación, nomenclaturas, unos niveles de desarrollo, de detalle bastante ordenados. Pero también es importante que todo esto lo acompañemos de un nivel de coordinación, coordinación de tareas, un control documental y una gestión de personas, una comunicación por personas, de tal manera que no podemos centrarnos solo y exclusivamente en ese apartado del modelado y el dato, sino que también tenemos que trabajar con esa parte de la comunicación y la coordinación, ¿no? Y todo ello, evidentemente, acompañado de esos estándares que necesitamos. Evidentemente, vosotros ya estáis en un país en el que tenéis la suerte de que habéis sacado una normativa BIM nacional, y eso evidentemente nos va a ayudar enormemente a desarrollar todo este trabajo, que irá acompañado igualmente de otras metodologías como Lean Construction, como Integrated Project Delivery, ¿vale? Y que hará que nuestros roles se vayan ajustando y se vayan... les voy a pedir a los compañeros que es que les estoy escuchando a ellos, si me pueden bajar su audio, si le pueden indicar, por favor, que me bajen su audio porque les estoy escuchando. Gracias, perfecto. Entonces, todo esto, evidentemente, sin dejar de mano todas estas tendencias disruptivas que tenemos, que nos están acompañando: blockchain, Internet of Things, inteligencia artificial, machine learning, en el que vais
pues evidentemente a lo largo de todo este congreso a haber magníficos ejemplos, ¿no? Bueno, como el compañero ya me ha presentado, yo voy a hacer algunos matices. Básicamente, ya he comentado el tema del libro. Yo no tengo 2 libros, todavía no. Estoy con el segundo, pero todavía no ha salido, ¿vale? Esta guía para implementar, que es el de los que más me conocen, pero posiblemente también hay mucha gente que me conoce a través del blog Cubingest, Diario un BIM Manager, en el que tenemos una serie de iniciativas que son a nivel mundial, en el cual tenemos pues calendarios de congresos y de eventos, como en el que estamos ahora. Tenemos publicados muchísimos podcasts relacionados con tecnología y construcción, así como literatura, y una iniciativa que recientemente hemos sacado, que es la ubicación de los grupos de usuario y grupos tecnológicos de interés para el sector en un mapa que evidentemente nos ayuda a situarnos, ¿vale? Yo pertenezco, como comentaba el compañero, a diferentes empresas, dentro de las cuales el 90% del tiempo lo dedico a mi consultora, Berriland BIM, que está ubicada en el País Vasco, y que damos servicios, principalmente estamos trabajando con las administraciones públicas. De hecho, estamos trabajando con 6 diferentes administraciones, ayudando al proceso de implementación desde hace ya casi 2 años, ¿no? Y trabajando con muchísimos otros agentes, también constructoras, promotoras, estudios de arquitectura, universidades, ingenierías, fabricantes, etcétera, ¿no? Y comentaban trabajos que he podido realizar. Bueno, pues para que contextualicéis un poco, estas son algunas estaciones de metro en las que pude colaborar ya hace bastantes años, o posiblemente el proyecto estrella en el que estuve trabajando durante casi un año, un estadio de fútbol para un estudio de arquitectura de Madrid, Fenwick y Barren, en el que bueno, pues estuvimos ayudando a desarrollar, implementar en el estudio de arquitectura y a desarrollar el proyecto. Entonces, entrando en materia de la parte que yo quería comentaros hoy, son los niveles de madurez tecnológicos que nos encontramos a lo largo de los diferentes procesos de implementación, ¿vale? Todos conocemos infografías parecidas a la que os estoy mostrando, que nacen del entorno de la industria 4.0 y en el que aparecen diferentes tendencias tecnológicas, disrupciones, que algunas de ellas más asentadas que otras. Incluso en esta curva que vemos, que es del cuadrante de Gartner, la curva de Gartner, se supone que BIM ya ha entrado en una curva, en la curva de la productividad, en la que se supone que está totalmente implantado en la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de esta curva y de estas tendencias, y vinculándolo con los niveles de madurez del Reino Unido, en España, el grupo de trabajo al que yo pertenezco, hemos desarrollado una matriz que llamamos niveles de madurez tecnológicos, vinculándolas con todo el desarrollo que plantea el Reino Unido, de tal manera que lo hemos dividido en una serie de niveles, pero es la tercera versión. Llevamos ya casi 3 años trabajando en esta matriz de niveles de madurez que os estamos presentando. Lo que hemos tratado es que cubra 2 objetivos básicos. Uno de ellos es que las empresas se ubiquen en cada uno de los cuadrantes. Evidentemente, no hay una linealidad, es decir, que a pesar de que en el Reino Unido se puede decir que están en el nivel de madurez, el level 2, las empresas no están 100% en el nivel 2, sino quitando las que están certificadas, las empresas, digamos que se van acoplando a diferentes niveles en función del área que estamos resolviendo. Aquí estamos hablando de áreas relacionadas con datos, con habilidades de aprendizaje, con la forma de diseñar, con la forma de virtualización, el propio espacio de trabajo y la infraestructura que nos rodea, la forma en cómo nos conectamos con las bases de datos y la interoperabilidad, la comunicación, la forma de reunirnos, el marco legal. Es decir, todos y cada uno de ellos tienen un aspecto diferencial bastante concreto. Yo lo que voy a hacer es, en una primera parte, voy a desarrollar un poquito más este nivel de madurez, y luego voy a poneros algunos ejemplos que se están realizando en España de lo que entendemos, digamos, niveles un poco más avanzados de lo que sería la media española, ¿vale? Os decía que estábamos ya en una matriz que ha desarrollado la tercera versión, por decirlo de alguna manera,
Esta tercera versión ha nacido fruto de mezclar o hacer coexistir la parte de Building Information Modeling de los proyectos de edificación con la parte de Product Information Management de la parte de los fabricantes y que han sacado unas capas nuevas de información que están relacionadas con la fabricación digital, también con la captura digital y que son las que han complementado, ¿vale? Entonces, por ir entrando un poco en cómo está enfocada esta matriz de niveles de madurez, digamos que lo que plantea el Reino Unido es que nosotros pasamos de un contexto de dibujo lineal, en el cual ya teníamos unos estándares CAD que nos ayudaban a trabajar, pasamos a una colaboración en torno a una serie de datos que los vamos a denominar modelos de objetos, que se van a ir organizando en un siguiente nivel a través de librerías y con una mejora de la colaboración, y todo esto tendrá que resolverse a través de una integración total en la nube, con una colaboración total en tiempo real, que fomenta toda esa interoperabilidad constante y permanente, ¿vale? Este horizonte, evidentemente, el Reino Unido plantea una serie de fechas muy concretas, es decir, el Level 3 pues tendrá que estar en pocos años, ¿vale? Si bien estos niveles de madurez que nosotros planteamos para el mercado a un nivel algo más global, tienen esta estimación entre estos 2 y 6 y 12 años que se podrían ir produciendo. Por supuestísimo que todo esto es muy interpretable y tiene todavía muchísimo más desarrollo del que estamos planteando aquí, ¿vale? Entonces, en una primera capa, lo que tenemos que hacer precisamente es evolucionar los estándares con los que estamos trabajando actualmente para que se vayan alineando a todas estas posibilidades que nos dan los modelos de información. Uno de ellos es a través de la generación de estas normativas que ya hemos estado hablando y, por supuesto, la adaptación a los estándares que se van aprobando internacionales como la 19.650, la ISO, que acaba de salir en español hace apenas hace unas semanas, ¿vale? Pero que tenemos que también ir alineándolo a otros patrones de trabajo, como los niveles de información enfocados tanto en el proyecto como en el fabricante, ¿vale? Entonces, esa orientación de la evolución del trabajo también orientados a objetos es la que nos facilitará, seguro que nos facilitará muchísimos nexos, muchísimos puntos en común con otros celdas de la matriz, porque lo que estaremos consiguiendo es controlar los objetos ya no solo desde su parametrización, desde sus datos, sino también desde la forma de conseguir más inteligencia con estos objetos, la escalabilidad de los objetos, la obsolescencia de los datos. Es decir, no solo ese nivel de desarrollo del que llevamos hablando tantos años, sino que hay diferentes tipos de niveles que tenemos que llegar a entender y a trabajar, ¿vale? Y todo eso integrado desde un concepto en el que también la forma de modelar los propios objetos con los que estamos trabajando, ese modelado a través del ratón, eso también va a irse modificando y tendremos que empezar a adaptarlo a través de esa modelización virtual, ¿vale? Que ya también empezamos a tener. Avanzando con esta matriz, pasamos ahora tocaríamos el tema de los usos o habilidades que podemos conseguir en torno a los modelos, pasando de ese 2D al 3D y todo lo que tiene que ver ya con la planificación 4D, costes 5D, energía 6D, mantenimiento 7D. Y luego vienen todas las interpretaciones de los 8, 9 y 10D, que son bastante divergentes en función del lugar donde lo analicemos, ¿no? Seguridad y salud, implantación en obra, aplicación de inteligencias artificiales, simulación. Bueno, yo he llegado a ver ya que el 10D es el gemelo digital. En fin, estos son interpretaciones, pero lo que sí que es cierto es que todas estas habilidades o usos es un planteamiento al que tenemos que ir acercándonos poco a poco y con una planificación temporal realmente importante, porque cualquier empresa que intenta llegar a todos estos usos en las primeras etapas tiene verdaderos problemas, porque es absolutamente imposible. No hay empresa que tenga todos los especialistas y todo el conocimiento y todos los recursos para poder implementarlo a corto plazo, todas estas posibilidades, ¿vale? Directamente relacionado con esto están todo el tema de formatos y software, en el que pasamos del entorno CAD DWG a los IFC y modelos con revisiones, los BCFs,
¿vale? Y donde tenderemos a conectar de una manera mucho más inteligente con los estándares de mantenimiento de edificación o industrial a través de COBI o formatos similares, y donde la inteligencia artificial o la business intelligence nos va a optimizar esta interoperabilidad cada vez más. En este contexto sí que es importante matizar que estamos pasando de un conocimiento lineal, ¿vale?, de 1+1, a un conocimiento múltiple. Es decir, en el momento en que interactuamos con un modelo BIM, ya la propia naturaleza del modelo BIM hace que los resultados sean multiplicativos, ¿vale? Pero ¿a dónde estamos llegando? Pues evidentemente en el momento en el que empezamos a conectar diferentes columnas, por decirlo de alguna manera, el conocimiento y el aprendizaje también tiende a ser exponenciales, donde entra directamente todos los conceptos relacionados con el machine learning y ese aprendizaje multiexponencial del que todavía no somos muy conscientes, ¿no? En paralelo a esto, pues aparece todo el tema del diseño paramétrico evolucionado a diseño generativo e evolucionado a diseño exponencial a través de inteligencia artificial. Bueno, todo esto evidentemente ya tenemos diferentes experiencias que podemos ver en el mercado, y lo importante es que vemos de dónde partimos y hacia dónde podemos llegar, ¿no? Un punto importante también en esta línea es el tema de la virtualización y también cómo se están acelerando los entornos virtuales, ¿no? Como, por ejemplo, en el País Vasco aquí hay una empresa que ha conseguido, digamos, romper la barrera de la virtualización, en el cual podrían coexistir pocos usuarios en un entorno virtual y casi siempre conectados a una máquina de una manera demasiado directa y con demasiada servidumbre, ¿vale? Han pasado a escenarios que tienden a infinito, es decir, donde han podido tener a decenas de usuarios en realidad virtual en naves de 900 metros cuadrados, pudiendo hacer simulaciones completas de procesos industriales. Entonces, este tipo de cuestiones que hace apenas unos meses eran escenarios absolutamente implanteables o que parecían de ciencia ficción, poco a poco se están produciendo de una manera real, y eso nos va a tocar de lleno en nuestro ámbito. Evidentemente, hablamos de esa parte industrial que saltará rápidamente a estos escenarios en el que en vez de tener uno o dos usuarios con realidad virtual, podremos tener múltiples usuarios en esa realidad virtual, en esa construcción virtual, que ayudarán a optimizar aún más todos los procesos de los que estamos hablando, ¿vale? Todos los entornos de trabajo están cambiando radicalmente. Por supuesto que hablar de 2 pantallas, 3 pantallas es algo que ya es de hace bastantes años. Es cierto que todavía hay agentes que no han dado estos saltos, pero ya los saltos ya no son en pantallas 1 o 2, ¿no? Sino que hablamos pantallas inmersivas, pantallas curvas, pantallas que tienen triple panorámico, es decir, que una sola pantalla ya tiene una capacidad envolvente total. ¿Y eso qué significa? Que los técnicos llegamos a los datos de una manera muchísimo más rápida. Es decir, conectamos ese espacio virtual con el espacio físico donde trabajamos, se produce de una manera muchísimo más potente, ¿no? Y si a este escenario se le suma la parte de los hologramas y los neurodevice, evidentemente esa interacción con el entorno de trabajo vuelve a ser importante. Para los que no sepáis lo que es un neurodevice, es un dispositivo que se puede conectar a la cabeza y con el cual se puede manejar, por ejemplo, un dron, ¿no? A través de la mente, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿por qué no dentro de muy poquito manejar no un dron, sino un ratón, la pantalla, el escenario que nosotros entendamos dentro del contexto de la obra de la construcción, ¿vale? En esta misma línea, toda la parte de cómo organizamos la información, ese Common Data Environment del que de forma nativa partimos de una carpeta, partimos de documentos, eso va a ir evolucionando a través de la semántica y de la metadata a una organización cada vez más automática, que no dependa del usuario, sino que el documento, por el mero hecho de saber que es un modelo IFC, automáticamente se irá ordenando, igual que hoy cuando hacemos una búsqueda a través de Google, esa indexación es inteligente, ¿no? Pues lo mismo sucederá con la capa de estructuración de los datos, que evidentemente si le aplicamos la tecnología de la seguridad, aparecerá blockchain para ayudar en toda esta conexión de la información en los entornos datos compartidos, ¿no? Y posiblemente uno de los conceptos más potentes, aunque no es nada novedoso, es precisamente cómo llegamos a esas bases de datos, cómo las empezamos a conectar, ¿no? Yo hace bastantes años que escuché a un técnico especialista en Microsoft lo del cubo integrado. ¿Qué es ese cubo integrado? Múltiples bases de datos que se conectan de
de tal manera que podemos llegar en un entorno único a ver las bases de datos de una manera de multinivel, ¿no? Entonces, yo creo que el entorno de las bases de datos, de los modelos de construcción o modelos de entornos industriales, minería, etcétera, tenemos que llegar a esa forma de interactuar con las bases de datos. En vez de ver una base de datos plana, tenemos que ser capaces de visualizar ese modelado de bases de datos, que es el que, de nuevo, nos ayudará a optimizar todos estos entornos, ¿vale? Podríamos seguir con la parte de la generación de procesos, donde tenemos que pasar de generar procesos individuales por empresas que evidentemente tienen un valor estratégico e importante. Tenemos que llegar a crear modelos, procesos colaborativos entre el sector. Hace unos días hicimos en Madrid un experimento en el grupo de usuarios BIM de Madrid, el GUBIMAD, en el cual pues estábamos 24 personas en 4 grupos, intentamos hacer procesos colaborativos a través de nuevas herramientas online. Algo conseguimos, algo avanzamos, era una experiencia piloto, pero el reto, y la gente quedó realmente impresionada de cómo, de una manera, si tenemos una serie de objetivos claros en procesos colaborativos, cómo podemos avanzar en muy poco tiempo. Estamos hablando en 2 o 3 horas, generar 4 procesos a un nivel bastante profundo, ¿no? Imaginaros si esto lo conseguimos llegar a nivel de sector. Bien, igualmente la comunicación, las reuniones, la forma legal, la captura de la realidad, etcétera, ¿no? Todo esto, como los organizadores os harán llegar esta presentación, lo podréis ver con un poquitito más de detalle. Entonces, ¿dónde están estas tendencias ahora mismo en España? ¿Vale? Yo he querido traer varios ejemplos relacionados con diferentes sectores, ¿no? Uno de ellos es el de la administración pública. Por desgracia, es el que va más lento, pero sí que es cierto que dependiendo de la zona geográfica en la que nos ubiquemos, yo tengo la suerte de, en el País Vasco, se están haciendo unas apuestas realmente importantes por todo el avance en las implementaciones en el sector público, y sí que se están planteando una serie de esquemas que, si bien tecnológicamente no son nada avanzados, sí que son unos esquemas en los cuales ya se están empezando a formular licitaciones públicas. Esto que os estoy enseñando es autoría propia, es decir, a pesar de que esto está en manos de la administración correspondiente, es un know-how específico nuestro que hemos puesto en manos de la administración, pero sí que les hemos ayudado a entender que una implantación, independientemente del tamaño que tenga, independientemente de las administraciones que pueda llegar a tener, tiene una serie de puntos en común con una administración, o sea, con una implantación en un despacho, en el cual tenemos que tener clarísimo toda la hoja de ruta, todos los procesos estratégicos con el que trabajamos. Si somos diseñadores, si somos gestores, si somos mantenedores de infraestructuras, si somos todo ello, si somos generadores de normativa que va a articular el sector. Entonces, en función de todas estas variables, la forma de enfrentarnos a los modelos, en este caso al conjunto de modelos que vamos a tener, varía enormemente. Pero además tengo que saber enfrentarme a cómo licitar todo eso, y para ello generar dinámicas, generar indicadores lógicos que sean claramente contrastables y auditables para que toda esta implantación se vaya produciendo. Y de esta manera pues se van consiguiendo, como os decía, una serie de tablas, una serie de documentos que realmente empiezan a ordenar toda esta ingente cantidad de información que, como sabemos todos los que estamos aquí presentes, es muy compleja, pero que en el momento que al técnico, al supervisor, al gestor le llega una tabla de Excel con una serie de colores clasificados, evidentemente ya todo esto puede tener un punto de control bastante más claro, ¿vale? Pasando de ejemplos de la administración pública a ejemplos de, por ejemplo, generación de topografías automáticas. Esto es una herramienta que desde que salió el año pasado en España ha roto muchísimas barreras de cómo arrancar un proyecto, en este caso con un software, con Autodesk Revit. Os voy a poner el vídeo en el cual un proceso que podría llevar bastantes semanas, se reduce a apenas horas, en el cual se trae toda una información catastral completa de bases de datos públicos. Aquí lo que ha habido es una tecnología de unos desarrolladores que se llaman BIMmate, que han conectado bases de datos del Instituto Geológico con bases de datos del catastro, ¿vale?, con el geoposicionamiento, y para ello bueno, han desarrollado una serie de algoritmos propios, y lo que consiguen es, con relativo poco esfuerzo, puedes llegar a conseguir la modelización de ciudades enteras en apenas unas horas, ¿no? Esto, cuando se presentó en el Congreso UBIM en los últimos meses,
pues fue algo que rompió claramente la forma de cómo trabajamos los técnicos en España en los primeros pasos, un análisis urbanístico, un análisis de impacto de una industria en una zona geográfica concreta. Evidentemente, estos son herramientas que ayudan enormemente a esas tomas de decisiones. Y luego, si además le añades una capa de fotorrealístico, pues evidentemente todo esto ayuda, ¿vale? Desde la gran ciudad a pequeños trabajos, es decir, a mí me gusta sacar esta imagen, este vídeo, ¿vale? Porque siempre que vemos vídeos de esta tipología lo asimilamos a grandes estudios, grandes recursos. Esto es un pequeño estudio de Ibiza que con muy pocos recursos estuvo compitiendo gracias al modelizado, el fotorrealismo y la generación de vídeos, en este caso con tecnología Lumion, pudo estar enfrentándose a un estudio de tres arquitectos con estudios de 100 personas en las mismas condiciones para hacer, en este caso, era una infraestructura hotelera. Saltando, pues bueno, estos son mezclas de softwares, ¿vale? Siempre sacamos lo mejor del software de diferentes entornos. Muchas veces vemos lo mejor de una plataforma y nos quedamos con otra. Este web fue un muy buen ejemplo de una integración entre Revit, InfraWorks y Lumion para una constructora que se quería presentar a un concurso. Es decir, esto ya no es solo para arquitectos, ¿vale? Sino que también, entonces, bueno, voy a ir un pelincito más rápido en esta parte. Entonces, otra serie de herramientas con las que se está empezando a trabajar de una manera más temprana, pues de nuevo, conectando bases de datos, conectando Excels, con bases presupuestarias, ratios de metros cuadrados por dólar, por euro, conectándolos con la generación de volúmenes y con esa generación casi automática de conceptos de diseño, ¿vale? Por supuestísimo que damos por hecho de aquel nivel de infografías, de presentación de proyectos avanzados sustancialmente, y hay un nivel de valores bastante avanzado ahí, y donde se está trabajando ahora realmente a un nivel más potente es en la conexión con los costes, la automatización de las mediciones de costes, en este caso a través de herramientas como PrestoCostit o Arquímedes, ¿vale? Y en el que evidentemente se van consiguiendo un control de mediciones ya no solo en la parte de arquitectura y estructuras, que es algo más sencillo, sino en toda la parte de instalaciones, ¿no? La parte también de detección de interferencias tiene herramientas realmente potentes como detecciones en tiempo real con Clesmet, ¿vale? O trazabilidad con BinTrack, ¿vale? Por supuesto que toda la parte de planos se mejora sustancialmente en todos los ámbitos. En la parte de instalaciones es la que digamos, puede proveer tanto al proyecto, a la constructora como al cliente de una información infinitamente más potente si está bien enfocada y trabajada, y por qué no presentar las instalaciones de una manera mucho más atractiva que no simplemente esquemas dinámicos, ¿vale? Perdón, esquemas unifilares, ¿no? Toda la parte del control de la información a través de Machine Learning, ya empiezan a aparecer experiencias piloto. Aquí me gusta citar a la consultora IBIM, a Pedro Núñez Calzado, que hizo unas experiencias de control de superficies a través de Machine Learning realmente impresionantes, ¿vale? La parte de control de la forma de cómo ubicamos el dato. En este caso es el Nomenclator, un software que lo ha generado aquí Miguel Moré y José Manuel Zaragoza en España, BIM Learning, y que lo que hace es tratar de estandarizar las nomenclaturas a través de un software, ¿vale? Algo necesario que la norma nos va a pedir, y en vez de hacerlo de forma manual, lo hacemos a través de herramientas, ¿no? Control de la estratigrafía, dentro de los modelos 3D, es decir, no solo dentro de los softwares que nativamente están especializados en esto, como Civil 3D o similar, sino traerlo a los software modeladores de una manera bastante más sencilla, ¿no? Evidentemente también metiendo la parte de simulación, ¿vale? Dentro del cálculo a través de los CFDs, ¿no? Entonces, bueno, poder llegar a hacer simulaciones de humos, de evacuaciones, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, hay una ingeniería en España, Getinsa Eurostudios, que desde hace ya varios años trabaja con este nivel de madurez. Las constructoras que no trabajan, en el que aparece un proyecto que está realizado con tecnología CAD,
que es un escenario que vamos a coexistir con él durante varios años, a todas las constructoras, en este caso os muestro una que es Vías, de España, les sale rentable modelizar el proyecto para sacar toda la información, ¿vale? Toda la información, esos indicadores de qué está mal medido, qué errores geométricos tengo. Yo estoy haciendo actualmente el levantamiento de un edificio de un parque tecnológico, y en el minuto uno, es decir, llevaba apenas un minuto modelizando el proyecto en CAD y ya tenía varios errores de replanteo general. Los ejes estructurales tenían fallos de 1 centímetro. ¿Es pequeño? Sí. ¿Es un fallo? Sí. Por lo tanto, si nosotros como constructora tenemos esta información desde el principio, podemos tener una herramienta realmente potente para nuestro trabajo. Pero si a eso le sumamos, si tenemos ya un modelo virtual, si le sumamos el que podemos ir controlando la construcción y esa veracidad de lo que se está construyendo, voy comparándolo con el modelo virtual, ¿vale? Como por ejemplo con el software Verity en entornos de Navisworks, podemos tener, digamos, una interacción muchísimo más potente, ¿no? Esto es una tecnología que existe en el mercado y en España, por ejemplo, lo aplican varias empresas. Empezamos a integrar las diferentes bases de datos, ¿vale? Lo que sería ese gemelo digital o una aproximación al gemelo digital, podemos empezar a tomar decisiones predictivas para optimizar el comportamiento, en este caso energético, del edificio, ¿vale? Esto de nuevo es una tecnología que desarrolló Tecnalia, que es uno de los centros de conocimiento tecnológicos más potentes que hay en España, pues con más de 1.500 investigadores, ¿vale? Finalmente, no podemos dejar de hablar de ciclo de vida si no hablamos del ciclo de vida del desmantelamiento. Y si hablamos de desmantelamiento, el edificio más potente que podríamos decir a estos niveles es una central nuclear, ¿no? Pues aquí os traigo el ejemplo de un ingeniero de caminos que en su tesis de doctorado presentó cómo optimizar el desmantelamiento de una central nuclear tomando en cuenta no solo el inventariado de los elementos, sino integrándolo con elementos de radiación, con elementos de contaminación de residuos, ya no solo radiactivos, sino de otro tipo, de otras tipologías, y todo eso totalmente clasificado, metido con planificación, modelizado a través de Revit, virtualizado, digamos, la modelización también se hubo una comparación con el escaneo en 3D y se consiguió hacer un trabajo realmente espectacular que está publicado. Hay vídeos
sobre él en el EUBIM del año pasado, ¿no? Entonces, si podemos llegar a este punto con uno de los edificios más complejos que puedan existir, y esto lo ha conseguido una persona, una sola persona, aunque sea en una tesis doctoral, ¿a dónde podemos llegar nosotros con los recursos como empresa, como constructora, como ingeniería en contextos como la minería y la construcción, ¿no? Entonces yo, para finalizar, quería puntualizar o hacer una serie de comentarios relacionados con esta innovación y este camino constante que tenemos, que nos hemos marcado con esta matriz de niveles de madurez, ¿no? Y es que todo esto se puede conseguir a través del planteamiento. Solo queriendo hacerlo ya estamos avanzando. Chile ha sido un ejemplo absolutamente impresionante a nivel mundial de cómo un Estado que se organiza con la parte pública, con la parte privada, en un tiempo, diría yo, récord, ha conseguido generar una serie de documentación, una serie de estándares en el entorno del sector a través del planteamiento de una serie de personas que han buscado este objetivo, ¿no? Entonces, evidentemente esto es un país, si hablamos ya de una empresa, es más fácil poder hacer este tipo de planteamientos de innovación, ¿vale? Y son personas las que van a decidir esto, ¿vale? Sois los directivos, los gerentes, los que tomaréis estas decisiones para ir consolidando la innovación o para ir inicializándolo. No importa el tamaño de la empresa, evidentemente el tamaño de la empresa va a inferir en el tema de que si es una empresa pequeña va a ser mucho más ágil, ¿vale? Va a tener menos recursos, pero va a tener más flexibilidad. Y una empresa grande, en contrapartida, será más lenta, pero tendrá mucho más recursos económicos, ¿vale? La influencia de la zona es total, aunque es relativa, es decir, independientemente de que en la zona geográfica donde vosotros estáis, Chile, es el estandarte de los países más avanzados, ¿vale? Reino Unido, que parecía que estaba muy lejos, resulta que está muy cerca si se sabe conectar con las personas adecuadas y atraer esa innovación a las puertas, ¿no? Atraerlas a nuestra casa para que nos ayude directamente, ¿vale? Pero claro, todo esto poco a poco. Ya lo hemos visto, son matrices que se desarrollan a través de 2 a 12 años. En España tenemos un plan de innovación Europa 2020, que son fondos europeos realmente potentes, pero que este horizonte 2020 lleva más de 10 años planteado, ¿vale? Por lo tanto, es paso a paso los avances que tenemos que hacer, pero aunque estemos avanzando, necesitamos que exista una vigilancia tecnológica constante de todas las tendencias que estamos avanzando y en el que la programación es un mantra que estaréis escuchando todos estos días, sí o sí tiene que estar como base y como referencia clara para ir optimizando todos estos avances y sobre todo ahorrándonos bastante tiempo. Y en línea esto es no tener miedo a esa automatización que nos va a dar tanto la programación como conceptos de inteligencia artificial o machine learning, en el cual en el propio sector de la construcción todas estas automatizaciones lo que significa es ahorro de tiempo y ahorro de dinero, ¿vale? Por lo tanto, eso siempre son buenas noticias, aunque necesiten de una inversión inicial, ¿vale? Y también esto significa que tenemos oportunidades constantes para que todas las empresas nos sintamos creadoras de todos estos procesos, es decir, que no dejemos que nos venga un tsunami encima con todas estas oportunidades o con todas estas obligaciones, si viene por un mandato gubernamental, sino que seamos partícipes de todo esto porque hay espacio suficiente para conseguir avanzar entre todos a este avance. Bueno, espero que la velocidad a la que he hablado no se les haya atragantado. Lo que sí que le había comentado a la organización es que preveyendo posibles problemas del directo o de que la comunicación no fuera del todo fluida, yo he grabado esta presentación y se la haré llegar a los organizadores para que la puedan colgar en los sitios correspondientes. Y como me habían comentado, pues se abre un turno de preguntas por si alguien quiere hacer alguna pregunta. O lo que diga la organización. ¿Aló? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, David, allá en España. Bueno, de todas maneras, la presentación de David creo que nos deja en un pie para preguntarnos muchas cosas. Nos mostró harto de lo que está pasando allá en el extranjero, no tan lejos quizás, en avión hoy día, en España. Y también lo conecto con lo que va a venir a continuación. David, muchas gracias por tu presentación y va a quedar disponible para todos.
Muchas gracias. Bueno, y a continuación justamente lo conecto con que viene Sebastián Manríquez, justamente de Plan BIM, que nos va a comentar un poco sobre ya el proceso de la realidad aquí en Chile y el avance que ha tenido en la construcción del estándar BIM para proyectos públicos. Sebastián Manríquez actualmente es coordinador de instituciones públicas del Plan BIM Corfo y es profesional a cargo de esta área a través de metodologías y plataformas de software BIM en las etapas de estudio, desarrollo y ejecución, además de la implementación de estas metodologías en empresas privadas e instituciones públicas. Actualmente forma parte del equipo de Plan BIM a cargo de la implementación BIM en las instituciones públicas en el Estado de Chile, como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda, MIMBU, donde se desempeña como coordinador de instituciones realizando acciones de estandarización de procesos de estas, poniendo énfasis en el uso de estándares abiertos en el traspaso de la información. Así que damos la bienvenida para la siguiente charla. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quería agradecer la invitación de acá a la Expo BIM. Siempre es bueno estar presente y venir a todas las presentaciones que tenemos con respecto a BIM dentro de Chile. Además quería agradecer también las palabras que tuvimos de Roberto, de Juan Pablo, las distintas exposiciones y también de David sobre el trabajo que estamos realizando. Así que muchísimas gracias por eso y les voy a explicar ahora un poco qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo con el tema del estándar BIM y cuál es la posición que tenemos hoy día. No. ¿Dónde quedó la...? ¿Dónde quedó? Bueno, antes de partir, primero quería saber quiénes de ustedes antes de venir acá a la Expo ya sabían de BIM. ¿Cuántas personas conocían BIM? Ya, la mayoría. Muy bien. Eso está... ¿Y cuántas personas saben lo que es Plan BIM? Menos personas de lo que saben de BIM. Muy bien. Eso nos va a ayudar porque la idea es que al final todos sepan más también de qué es BIM y qué es lo que es Plan BIM. Un poco el contexto que tenemos y un poco lo que hemos estado tomando mientras vemos el tema de la presentación. Plan BIM pertenece a Corfo, es un programa que está trabajando desde el 2016 con una meta el 2020, con una segunda meta el 2025 y gran parte del trabajo que estamos realizando ha sido un trabajo coordinado con distintas instituciones y con distintos gremios. Hemos participado y trabajado fuertemente con la academia, con los privados y con el sector público para poder utilizar de cierta manera el poder de compra que tiene el Estado para implementar BIM y mejorar la productividad de la industria de la construcción. Como han visto en las otras presentaciones, muchas de las bases de la implementación se han realizado a través de la utilización de BIM, pero BIM no es el único instrumento, BIM no es el único elemento que tenemos ahí. Hoy día, ahí va a aparecer, ya apareció acá en el computador, así que les voy a explicar. Vamos a hablar un poco sobre cómo se construyó y cuáles son los temas que hemos tomado para la creación del estándar BIM para proyectos públicos. Lo primero es explicarles qué es BIM, muy corto, ¿no es cierto? Qué es Plan BIM, luego sobre el estándar y las acciones que estamos haciendo dentro del plan, tanto en capital humano como en otras líneas. Lo primero, ¿qué es BIM? BIM, como todos ustedes bien saben, es Building Information Modeling y dentro del plan, tal como lo comentaron algunos ya presentadores, nosotros dentro del Estado lo hemos definido como un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que nos van a permitir diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Y aquí nosotros, cada uno, bueno, la gente de Construsoft comentó que ellos se detenían en algunas partes, a nosotros nos interesa mucho hablar sobre qué es metodologías, tecnologías y estándares. Como lo han comentado los expositores anteriores, esto no se trata solamente de comprar un software, no se trata solamente de comprar hardware, computadores, ¿no es cierto?, redes
y que esto va a funcionar automáticamente. Lo más difícil es el cambio cultural. Lo más complejo es poder solucionar y llevar adelante la resistencia al cambio de los equipos. Y para eso se necesita de metodologías para que esto sea ordenado, para que esto sea estructurado y no sea espontáneo. Y segundo, se necesita de estándares para que de esta manera podamos tener la información de manera estructurada y sepamos exactamente qué esperamos para no fallar en las expectativas. Generalmente, y las personas que han trabajado con BIM o que llevan trabajando con modelos tridimensionales hace más años, se deben recordar y deben saber de que el gran problema son las expectativas. Lo que quiere el cliente versus lo que yo entendí como proveedor de servicio. Y ese problema es parte de una de las cosas que nosotros estamos solucionando con el trabajo que estamos realizando hoy día. BIM existe hace mucho tiempo. También no quiero hacer una línea histórica académica sobre el tema, pero viene desde hace muchos años, no es algo nuevo, ¿ya? Lo nuevo es que se está haciendo de manera estructurada y a nivel mundial se han tomado acciones, pero existe hace mucho tiempo en el sector inmobiliario y existen distintas inmobiliarias que ya utilizan BIM. En el sector de la minería, más tarde va a estar Luis Maturana hablándoles sobre Codelco, pero acá tenemos algunas de las cosas que se están haciendo hoy día en Chile. BIM en energía, este es un proyecto chileno también que utilizó BIM para la creación de esta central, ¿no es cierto?, Valhalla, en el norte. Tenemos también BIM en infraestructura, hace varios años el Ministerio de Obras Públicas y distintos proveedores y concesionarios también utilizan BIM dentro del tema. Y eso significa que esto no es algo nuevo. Lo importante es que hoy día, gran parte del trabajo que estamos haciendo es estarnos alineando, por ejemplo, a la estrategia que tiene Reino Unido. Este es uno de los ejemplos. Estados Unidos también la tiene, Singapur, España, como bien lo hablaba David en la presentación anterior. Existen distintas estrategias. El Reino Unido tiene una. Su estrategia es lograr de aquí al 2025 reducir los costos en un 33%, reducir los tiempos en un 50%, bajar las emisiones en un 50% y aumentar las exportaciones de servicios en un 50%. Esa es una visión, ¿no es cierto? Lo que hablaba Juan Pablo Acuña, ¿no es cierto? Hay que tener una visión y a esa visión mantenerse firme. Chile también tiene una estrategia, ¿ya? Y esa estrategia está armada a través de el Construye 2025, que es un programa que tiene Corfo, y dentro de ese programa nace Plan BIM para poder desarrollarse. ¿Qué es lo que somos nosotros? Nosotros pertenecemos dentro del Ministerio de Economía, está Corfo. Corfo crea el Construye 2025 y nosotros nacemos dentro de esto como una de las iniciativas para lograr un aumento de productividad en la industria de la construcción. El BIM solo no va a aumentar la productividad, es una de las acciones, ¿ya? Y desde el año 2017, dado que esto empieza a tomar fuerza, la transformación digital, Corfo crea el Comité de Transformación Digital, donde nosotros también estamos alojados junto con otras dos iniciativas que tienen que ver con salud y con manufactura avanzada. ¿Qué es lo que se busca? Buscamos utilizar el poder de compra que tiene el Estado para impulsar la modernización de la industria. Esa es la estrategia. El Estado lo que hace hoy día es que compra edificios, compra infraestructura, compra servicios, a distintas opciones, a través de concesiones, tratos directos, distintos tipos de contratos que se basan. Y la idea es utilizar ese poder de compra que tiene el Estado para ir solicitando y requiriendo BIM de manera ordenada para que la industria completa se suba al carro del BIM y empezar a generar ese aumento de productividad que se espera a través de una serie de acciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ese aumento de productividad de la industria se espera. Y lo que estamos trabajando nosotros como objetivo, primero, nosotros trabajamos fuertemente con el Estado. Ese es nuestro foco principal. Nuestro foco principal es trabajar con el Estado para ir haciendo una transferencia metodológica para que el Estado sepa pedir, administrar la información que maneja de los distintos proyectos. Porque si el Estado no sabe requerir, como lo han visto en las presentaciones anteriores, difícilmente vamos a saber quienes presentan y entregan sus servicios qué es lo que hay que entregar. Y si no sabemos administrar la información, difícilmente vamos a poder aumentar la productividad o tener los resultados que esperamos, ¿ya? También trabajamos fuertemente con los privados.
Y con los privados trabajamos con los distintos gremios, pertenecemos al directorio de BIM Forum, trabajamos fuertemente con los colegios, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, colegios de constructores, las distintas áreas que existen hoy día en Chile para poder ir permitiendo, haciendo difusión y apoyo a las empresas privadas para que ellos innoven, se modernicen para poder responder al requerimiento público. Y también trabajamos fuertemente con la academia, donde lo que hacemos es poder incluir los temas que se están tocando de BIM y que se están realizando a nivel nacional para que se incluyan dentro de las mallas y los trabajos que se están realizando hoy día en las universidades, centros técnicos y también ahora en los liceos de formación técnica para formar a los profesionales y técnicos capacitados y que ya nazcan de manera nativa desde los inicios. Tenemos una meta, el Plan BIM tiene una meta que está armada y principalmente fijada para el 2020, que es el próximo año, que es iniciar con el requerimiento de BIM en los proyectos públicos, ¿ya? Y aquí en esta parte me detengo un poco porque esto no es todos los proyectos públicos, ¿ya? Son todos los proyectos públicos que se hayan hecho el trabajo de levantamiento de proceso que estamos realizando con las instituciones públicas, donde la institución pública, Ministerio de Obras Públicas, MIMBU, Poder Judicial, Ministerio de Salud, las distintas instituciones que existen en el Estado, van a hacer una declaración el próximo año, parten con una declaración diciendo cuáles serán los proyectos que van a pedir BIM desde el próximo año, ¿ya? En el Ministerio de Obras Públicas hemos trabajado con algunas tipologías, pero hay algunas tipologías que todavía no se levantan los procesos, que donde todavía no se ha visto cuál es la manera en que se va a requerir BIM. Por lo tanto, esos proyectos todavía no van a pedir BIM, ¿ya? Y eso es muy importante, porque es para que tanto los privados como los públicos no entren en pánico creyendo de que desde el próximo año, desde el 1 de enero, todos los proyectos se van a pedir con BIM. No, se van a pedir con BIM los proyectos que han sido trabajados y eso se va a ir publicando y se van a ir haciendo difusión cada vez que se vaya apareciendo. Hoy día estamos en un proceso de pilotaje. Estamos testeando, probando cómo está el resultado del trabajo que hicimos durante estos años con esas instituciones, con esas tipologías de proyectos que les voy a mostrar más adelante, cómo se comportan los indicadores que tenemos y una vez que pasan por un testeo, luego viene el despliegue total para el mandato. Y también tenemos una segunda meta al 2025, que la comentaba Roberto en un principio, que es la conexión con DOM en línea. DOM en línea es un proyecto que está llevando a cabo el Ministerio de Vivienda, que es la digitalización de las direcciones de obra municipal. Estas direcciones de obra municipal hoy día ya hay varias que están trabajando con esta plataforma DOM en línea, donde ustedes pueden pedir ciertos certificados por una página web. Eso que se ve tan simple de pedir un certificado por una página web significa una gran transformación interna de todos los estamentos públicos para que ustedes no les pidan nuevamente un papel, para que quede reservado, para que se vaya al conservador de bienes raíces, toda esa información. Y lo que esperamos nosotros al 2020 es poder que la plataforma permita recibir modelos BIM para poder tomar decisiones con respecto a ciertas normativas. Distanciamiento, cabida, altura, rasante, algunos elementos principales, para que los proyectos que cumplen con ese mínimo pasen a revisión de los profesionales de direcciones de obra y así evitamos el atochamiento de proyectos que a veces no cumplen con las normativas iniciales y que generan que las direcciones de obra estén saturadas en muchas cosas. Para eso estamos trabajando con una serie de instituciones públicas. Nuestro objetivo, ustedes, muchos de ellos ya lo conocen, aumentar la productividad, mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos, reducir los costos, fomentar una industria colaborativa y principalmente proveer mejores herramientas para la participación ciudadana de los proyectos. Eso es parte de los objetivos que tenemos hoy día como Plan BIM. Plan BIM tiene una serie de instituciones participantes, se han adherido varias de ellas y estamos trabajando fuertemente con ellos. Estos son los actores que están involucrados. Nosotros somos un articulador tanto del sector privado, que está en rojo, ¿no es cierto?, y del sector público, que está en azul. ¿Cuáles son las acciones que estamos llevando como Plan BIM para el estándar? ¿Ya? Lo primero que hay que entender es que nosotros partimos a través, esto fue el año 2017, partimos generando una red de BIM de gobiernos latinoamericanos. ¿Ya? Hicimos la primera sesión acá en Chile, esa sesión se fue trabajando, ¿no es cierto?, y se fue realizando con los distintos países, se han ido adhiriendo cada vez más, y hoy día la Secretaría Ejecutiva la lleva a Chile y Brasil, donde se están coordinando
cuáles son las acciones que tenemos que hacer como Latinoamérica para poder implementar BIM en los gobiernos. Y para eso estamos tomando las distintas experiencias y lecciones aprendidas de cada uno de los países para ir nivelando cada una de las acciones y también el conocimiento que se tiene con respecto a BIM. También trabajamos con instituciones públicas, como les decía, en el MIMBU, en la incorporación de BIM en el programa de integración social y territorial DS19, que es parte de los pilotos que van a iniciar, también en espacios públicos, otro de los programas que tiene el Ministerio, y hemos hecho levantamientos de infraestructura TI para entender cómo está el Ministerio, y también hemos hecho una serie de capacitaciones a los funcionarios. Pero también hemos trabajado con el Ministerio de Obras Públicas y estos son los proyectos, las tipologías, cuando les hablaba de tipología, de proyectos que prontamente esperamos que desde el 2020 empiecen a requerir BIM de manera ya más frecuente, que son edificios institucionales, recintos de formación, recintos de salud, aeropuertos concesionados y no concesionados, puentes y enlaces, hospitales concesionados y edificios patrimoniales. Con ellos hemos analizado proyectos anteriores que ya requerían BIM, como ABO 1, Américo Vespucio, Hospital de Curicó, Hospital Félix Burne y los distintos aeropuertos que también han pedido BIM. Hemos aprendido, hemos tomado esas lecciones aprendidas, donde escuchamos a los privados y escuchamos también a los equipos con los dolores y los problemas que han tenido y qué cosas son las que hemos tomado. La estandarización de procesos, cuando hablamos de qué es estandarizar procesos, aquí les traigo un ejemplo que es parte de lo que hicimos con MIMBU. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, entendemos que tiene que haber una solicitud de información estandarizada, que cada institución pública pida BIM de la misma manera, con distintos objetivos, con distintos requerimientos, pero de una manera similar, estándar. ¿Para qué? Para que el privado que responde sepa que cuando le piden BIM desde el MIMBU, ese BIM es muy parecido al BIM que le van a pedir y tiene la misma estructura que el que le va a pedir el Ministerio de Obras Públicas. Y es la misma estructura que va a tener cuando se lo pide el Poder Judicial y el MinSal, y así cada una de las instituciones públicas, para que no tenga que implementar un BIM especial para cada tipología o para cada ministerio. Y para eso lo que hacemos es que creamos una solicitud de información a través de procesos consistentes con BIM, y para poder entender eso tenemos que levantar los procesos. Y lo que hemos hecho durante estos años ha sido ir levantando los procesos de un proyecto, en este caso del DS19, cómo se lleva a cabo el proyecto, entendiendo cada uno de los actores, entendemos cuáles son las actividades que tienen, quiénes son los responsables, cuáles son los documentos que se generan, cuáles son las aprobaciones, y lo que detectamos ahí es que vemos que existen una serie de problemas, contingencias. Son contingencias que se van generando en el pasar de estas etapas, de estas actividades. ¿Y cuál es el problema? Es que tenemos aquí problemas que son solucionables con BIM y otros que no se pueden solucionar con BIM. Un oficio no va a llegar más rápido con BIM o sin BIM. ¿Ya? Eso tiene que ver con otras partes de la transformación digital y de cómo se mejoran los procesos de las instituciones. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos de ese levantamiento es entender cuáles son las partes que se pueden solucionar con BIM. Y esas partes que se solucionan con BIM son las que se trabajan, en este caso, a través de informes donde nos dimos cuenta que un 34% de las contingencias del DS19 no se podían trabajar con BIM, no se solucionaban con BIM. Y un 66% sí las podíamos atacar. De esos porcentajes que teníamos, podíamos trabajar a través de los usos BIM, gran parte de lo que han hablado, ¿no es cierto?, los distintos expositores. Los usos BIM nos permiten entender cómo vamos a aplicar BIM en un proyecto. Un uso BIM no es un objetivo. Yo no hago estimación de cantidades y costos para estimar los costos. Yo aplico BIM para hacer estimación de costos porque lo que quiero es mantenerme dentro del presupuesto. Ese es mi objetivo, no salirme del presupuesto. Porque si no, empezamos a utilizar como un fin en sí mismo el BIM. Y el BIM no es un fin en sí mismo, es una metodología de trabajo para lograr un objetivo. Entonces lo que vimos con el Ministerio de Vivienda es que habían ciertos usos que se priorizan versus otros. Aquí pueden ver que las condiciones existentes, el levantamiento de las condiciones existentes era prioritario para poder solucionar los problemas que tenían. Y no así el análisis de sistema o la coordinación 3D, que muchos creen que ese es el gran uso que tiene BIM. Con eso podemos priorizar y entender que el Ministerio de Vivienda en el DS19 va a utilizar y va a pedir BIM para los primeros 4 usos que están priorizados, no para los 25, porque tampoco tiene sentido pedirlos todos. El estándar
BIM para los proyectos públicos, su foco está puesto en entender cuáles son los usos, en explicar los usos, que están relacionados a los objetivos. Yo a través de los usos BIM voy a lograr mis objetivos, y define la información que debe ir dentro de los entregables. Eso es lo que define el estándar. El estándar BIM para proyectos públicos fue publicado el 12 de junio, está disponible en nuestra página web, se puede descargar, y este documento es necesario porque para lograr la meta del 2020, las instituciones públicas A, B, C que piden BIM o que pedirán BIM, para cada uno de los proveedores, nosotros hasta antes del estándar habíamos generado un requerimiento ordenado, que era la solicitud de información, términos de referencia, ¿sí?, que decían de BIM. Pero lo que necesitábamos era que las instituciones públicas y los privados entendieran de qué manera iban a poder requerir y poder responder sin necesidad de que nosotros estemos al lado sentados explicando cómo se hace. Y para eso se genera el estándar BIM para proyectos públicos, que permite la implementación de BIM para las instituciones públicas desde una base consensuada. Todos parten desde lo mismo, con un mínimo. Nadie está inventando la rueda. Y le genera certezas a las empresas para las licitaciones públicas. Porque la empresa sabe que lo que le van a pedir es lo que está en el estándar, no la invención o la particularidad de una persona o de un equipo o de un proyecto. El alcance y el ámbito que tiene el estándar hoy día es el intercambio de información entre ese solicitante y el proveedor, donde el solicitante lo que hace es que requiere, a través de una solicitud de información BIM, donde declara exactamente qué es lo que necesita, cuáles son los usos, cuáles son los objetivos, qué modelos, qué parámetros son los que pide, y luego el proveedor, a través del plan de ejecución BIM, responde a través de eso antes de ganarse esa licitación. Entonces ahí distintas empresas responden con un plan de ejecución BIM de oferta para la licitación, y luego, una vez que se la adjudica, él tiene que actualizar ese documento para colocar más esfuerzo. Los proyectos públicos de diversa complejidad, independiente de su tipología o envergadura a lo largo del ciclo de vida, pueden utilizar el estándar BIM. El estándar no es solamente para edificios, el estándar BIM no es solamente para mega hospitales, el estándar BIM es transversal, sirve para infraestructura, sirve para mega hospitales como para una casa. Depende netamente de quién es el solicitante y de qué manera se está pidiendo la información. Muy importante, hoy día el estándar no es una norma, hoy se incluye en las licitaciones públicas y puede ser utilizado también para proyectos privados. Esto no está pensado de manera cerrada para ser solamente utilizado en los proyectos públicos. Está pensado también de manera transversal para que los privados lo puedan utilizar, obviamente entendiendo cuál es el foco en la información, de qué información es la que quieren gestionar. Nosotros lo que hicimos con el levantamiento de proceso era entender qué información era clave que pasara desde la etapa 1, desde que se hace una idea, hasta la etapa de operación. Y que esa información pase a través de una base de datos llamada modelo BIM. Esa base de datos es la que nos garantiza que los parámetros y la información llegue. Para los privados tienen que detectar exactamente lo mismo. El foco del estándar está en la información. Ese es el foco. A nosotros lo que nos interesa es que cada uno de los elementos que están puestos tengan los parámetros que se necesitan, ni más ni menos. Que la información sea justa, que ustedes a quien provee de los servicios, si es un diseñador, no le pidan información de mantenimiento o de construcción, porque esa información aún no existe. Y es sumamente importante que esa información se vaya agregando e incorporando a medida que va avanzando el proyecto. Y esa información además debe ser interoperable porque el Estado debe administrar esa información de manera abierta, sin depender de una casa de software o una marca en particular, y debe además poder conectarse con las distintas plataformas que ya tiene el Estado, ERP, distintos sistemas de gestión que el Estado ya tiene. Lo que hemos hecho es que desde el 2016 nosotros partimos con la estandarización, el 2017 hicimos un benchmark sobre los estándares internacionales, entre medio hicimos la redacción de un borrador como plan BIM, y durante todo el 2018, como bien comentaba Roberto, estuvimos discutiendo y trabajando con una mesa multisectorial sobre ese borrador, donde cada una de las partes puso y dejó expresa cuál era su sensación con respecto al documento, apreciaciones técnicas, otras administrativas, y todo eso fue luego lanzado en una consulta pública durante el 2019 y publicamos el estándar el junio del 2019.
El benchmark que hicimos son distintos países: Australia, Corea, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, donde entendimos distintas formas que habían que pedir. Y mucha gente nos decía, bueno, pero ¿por qué no copiamos el de Reino Unido? ¿Por qué no nos quedamos con el de Estados Unidos o el de Singapur? Porque son realidades distintas. Lo importante es que nuestro estándar hoy día está alineado a esos estándares internacionales. Hoy día el estándar se basa en la ISO 19650, que es el gran paraguas, y hace lo que pide la ISO, que se haga una bajada nacional. Y esa bajada nacional es el estándar BIM para proyectos públicos. Esto se construyó a través de un comité de estándar que fue generado por 33 organizaciones, 53 personas, 16 sesiones y más de 3.000 horas de trabajo, que les agradecemos muchísimo a todas las personas que participaron en esas mesas, porque eso fue ad honorem, fue de manera completamente espontánea, sin ningún tipo de pago, así que de verdad se lo agradecemos mucho. Y también queremos, no sé por qué esto no avanza, que el estándar lo que define claramente cuál debe ser el objetivo de la utilización de BIM por la institución que lo pida. Eso es lo que le ayuda a definir cuáles son los entregables, solicita un plan de ejecución BIM, cuáles son los modelos y cuáles son los documentos. Con eso, todas esas cosas se basan en 4 conceptos claves, y como comenta siempre Carolina Soto, y en todas las reuniones que vamos, que es la directora del plan, y cada una de las presentaciones que damos, si hay algo con lo que se tienen que quedar en esta presentación, es con lo que viene ahora, con estos 4 conceptos. Los 4 conceptos que cruzan el estándar BIM son usos BIM, que son los 25 usos para qué se puede utilizar BIM, los tipos de información que existen, que son los que se van a requerir, que son 15 tipos de información, los niveles de información, que es el nivel de profundidad a la cual queremos llegar, y finalmente el estado de avance de información de los modelos, que lo que hace es que nosotros queremos que me entregues en la entrega 1 un diseño básico. ¿De qué? De arquitectura. ¿De qué? De ingeniería, de lo que sea. Esos 4 conceptos son los básicos que ustedes tienen que... Si hay algo que se tienen que quedar en esta presentación, es eso. Eso es lo que se basa hoy día el estándar. Además, y ya estoy por terminar, estuvimos durante todo el año pasado trabajando en una matriz de implementación de BIM para ayudar a las instituciones públicas y a los privados a poder implementar BIM dentro de las organizaciones. Esto no está pensado para el proyecto, está pensado para que yo como institución, organización, empresa, pueda implementar BIM. Y para eso generamos una matriz que se basa en 4 pilares, que muchos de ustedes ya lo han escuchado, que tiene que ver cómo está la implementación de BIM en la estrategia de la empresa o la organización, en las personas, en los procesos y en la tecnología. Generalmente están enfocados mucho en la tecnología. Todos están comprando software, comprando hardware, pero han dejado de lado la estrategia de que el directorio, si es que es una empresa grande, entienda cuál es el valor agregado de BIM. Si el directorio de una empresa grande no entiende cuál es el valor agregado de BIM, hay una pérdida completamente de recursos. Si las personas no entienden para qué les va a ayudar BIM en su día a día, van a tener resistencia al cambio. Si no hay procesos consistentes, van a estar siempre chocando contra una muralla para poder lograrlo, ¿ya? Y esos 4 pilares se cruzan a través de 4 grandes grupos de acciones o prácticas que hay que realizar. Hay que hacer acciones en planificación, en implementación y en mantención de ciertos elementos, que viene la mejora continua, distintas acciones que nos van a permitir poder tener ciertos porcentajes. Esta es una plataforma que estamos construyendo web que se va a lanzar en octubre, así que esperamos que todos la puedan visitar, que les va a decir cómo están en cada uno de los porcentajes en su planificación, en su implementación o mantención. Estos son ejemplos de porcentaje. Y les va a decir que tienen un nivel X de madurez en la implementación que están llevando a cabo. Pero además les va a indicar cuál es el nivel o el porcentaje de implementación que llevan en cada uno de los pilares para entender dónde están fallando. Esta plataforma que se lanza en octubre es la matriz de implementación BIM y se llama Mi BIM. Esa es la plataforma que se va a lanzar desde octubre desde la página de Plan BIM. En el capital humano estamos trabajando fuertemente con un proyecto muy bonito
Estamos haciendo difusión y actividades en distintas ciudades. Hemos dado más de 1.500 becas a través de las becas Corfo. Esas son becas que nosotros postulamos dentro de Corfo, así que les pido paciencia. Generalmente nos piden ¿y cuándo más becas en distintas regiones? Estamos trabajando muy fuerte y hemos intentado llegar a todo Chile con estas becas. Y esperamos que las universidades como esta y los distintos institutos que ofrecen clases empiecen a utilizar esa documentación. Se está trabajando fuertemente en la capacitación de oficios, ya estamos trabajando para que también esto llegue a las distintas escalas dentro de la construcción. Y también estamos haciendo un proyecto muy bueno, muy fuerte y que tiene un carácter social muy fuerte, que es la capacitación en liceos técnicos, donde se está, a través del proyecto EMAS-BIM que estamos llevando a cabo, se está realizando la capacitación de distintos liceos técnicos para que desde ya los chicos que trabajan o que estudian en liceos técnicos ligados a la construcción aprendan BIM. Esto, lo que vamos a hacer es que en octubre se va a hacer el lanzamiento del proyecto EMAS-BIM dentro de la feria de Edifica, y ahí vamos a hacer el lanzamiento para que se abra a distintos liceos técnicos, así que los invitamos también a esas presentaciones que se van a hacer dentro de ese proyecto. Los invitamos, por supuesto, a que nos sigan por las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, y de verdad les quiero agradecer la paciencia y la invitación que nos hizo ExpoBIM y Ángelo a esta sesión. Gracias. Gracias. Tenemos un par de minutos si alguien tiene alguna consulta que realizar. Bueno, muchas gracias por la presentación y felicitaciones también por IBIM, el plan que están haciendo, y que también nosotros de alguna manera aquí tratamos de hacer algo con el auspiciador social. Así que también esperamos acompañarlo en otras oportunidades. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar con el itinerario del seminario, a continuación tenemos a Pablo Romero de ISARC, quien nos hará la presentación BIM GIS BR TMBC, BIM, Sistemas de Información Geográfica, Realidad Virtual, Telemetría y Blockchain. Pablo Romero es ingeniero en electrónica y computación y control. Es CEO de ISARC y tiene las especialidades de inteligencia artificial, BIM, realidad aumentada e inmersiva, telemetría e ingeniería de datos, trazabilidad de blockchain. Creador de BIM Tracer, plataforma de telecontrol en obras civiles con modelos BIM. Los dejo con él. Gracias. En PDF. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pablo Romero, soy CEO y CTO de una empresa llamada ISARC, la cual tiene proyectos de ingeniería de software en diferentes países del mundo como Argentina, Colombia, Bolivia, España, Francia, próximamente en Qatar. Y tenemos desarrollado una plataforma que está basada en BIM, la cual ya tiene una experiencia de implementación en 144 edificios construidos. Y bueno, básicamente vamos a hablar hoy un poco de la base tecnológica en la que se apoya esta aplicación, esta plataforma, y bueno, al ser una universidad vamos a darle un poquito un enfoque un poquito más técnico para que vean de qué se trata cada una de las tecnologías que usamos en la plataforma, para después ver integralmente cómo la plataforma funciona y tratar de hacer un ejemplo si nos lo permite el tiempo e Internet. Como seguramente ya vieron, no voy a explicar lo que es BIM porque todos mis antecesores yo creo que han hecho todas unas
introducciones bastante amplias. Voy a explicar un poco cómo trabajamos nosotros desde el BIM como elemento fundamental de nuestra plataforma. Todas las tecnologías que nosotros usamos están apoyadas directamente en BIM. Y lo primero que hacemos es tomar un modelo BIM y atomizarlo. ¿Qué significa la atomización? Lograr atomizar todo este modelo en elementos que cumplen una secuencia constructiva lógica dentro de la construcción real de los edificios. Cada una de las piezas que lo componen vienen asociadas, todos sus atributos constructivos, y además vienen desplegados de acuerdo a su orden cronológico de construcción, ¿sí? Es decir, yo puedo tomar esta obra, romperlo en pequeños bloques, como si fuera un Lego, y colocar todos esos bloques cuando se van a ejecutar en los tiempos de acuerdo a los cronogramas establecidos de la obra y cumpliendo los hitos fundamentales que se trazan y se planifican dentro de la obra. Esto nos permite que cada uno de estos bloques contenga información precisa sobre los materiales de los que está constituido, y estos atributos hacen que nuestra base de datos conozca cada vez que uno de estos elementos se ejecuta, no necesite transcribir todos estos cómputos de obra como actualmente se utilizan en las obras. Digamos que la inspección toma las medidas, toma los cómputos métricos, los traslada en un papel hacia una computadora, genera después un informe, realiza un cálculo integral de todos los cómputos y esto finalmente se traduce en un informe de inspección con un registro fotográfico. Este proceso dura muchos días. Nuestra plataforma realiza este proceso en tiempo real. Y además, lo más importante es que detecta todas las desviaciones de la obra que son imposibles de detectar entre toda la complejidad de la obra y la hostilidad que, digamos, una obra significa dentro de un ambiente muy complejo, ¿no? Para eso nosotros desarrollamos, digamos, la distribución de todos estos elementos. Acá estoy representando una red muy simple de bloques para que lo podamos entender. Digamos, los bloques que nosotros representamos en la lámina anterior, digamos, tienen unos tiempos asociados y esos tienen unas conexiones con dependencias de cada uno de los bloques. Es decir, si yo construyo una losa de piso, no puedo construir, digamos, no puedo hacer la pared que le continúa a eso si antes no está hecha la losa, ¿no? Entonces esas son como las prelaciones de los bloques dentro de la secuencia constructiva. Y todo esto la computadora lo analiza de tal manera que utilizamos un algoritmo que se llama el algoritmo de Dijkstra, que es un algoritmo que se usa mucho en redes de nodos de telecomunicaciones para poder encontrar todos los caminos críticos y las fluctuaciones en un tiempo muy eficiente. Entonces podemos tener la capacidad de ver que al comienzo de nuestra obra, nosotros, en este ejemplo muy sencillo, imagínense que una obra puede tener cerca de 8.000 elementos. Es una red de esta, imagínensela en un plano gigante, de 8.000 a 20.000 elementos de este tipo, que cada uno de estos elementos, cada vez que presenta una alteración en su tiempo de ejecución establecido, nos va a detectar estos algoritmos cuál es la criticidad del desplazamiento de tiempo, lo va a calcular y nos va a permitir y nos va a generar una alerta con una estimación en días del desplazamiento de la obra. Esto es sumamente importante porque generalmente todos estos desplazamientos aparecen en las obras tradicionales, pero no somos capaces de verlo. Y realmente vemos todo este desplazamiento al cabo de meses o semanas de que suceden estas pequeñas anomalías, digamos, dentro de la obra, que no nos parecen importantes, pero que lo son. Y más si están dentro de una ruta crítica del proyecto. Estos algoritmos lo pueden detectar. Pero estos algoritmos todavía, por ejemplo, este algoritmo que nosotros utilizamos de Dijkstra, todavía es un algoritmo que es muy mecánico. Funciona muy bien, pero es mecánico. Entonces, a esto nosotros lo combinamos con inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Esto que estamos viendo es una neurona, digamos, una neurona que todos tenemos. ¿Y cómo funcionan? Funcionan a través de la captación de señales en sus dendritas, que son, digamos, esas ramificaciones que vemos acá. Se ejecuta en el núcleo un proceso
y se transmite a través del axón a otros terminales que se conectan con otras dendritas de otras neuronas, y así, en un proceso bastante complicado y de red, digamos, se van haciendo, va teniendo la capacidad de aprender el cerebro, ¿no? En la informática, esa neurona se simula a través de esto que nos va a permitir hacer predicciones, ¿sí? Predicciones sobre el comportamiento de lo que, digamos, vamos registrando durante la obra. O sea, alguna información que vamos captando de la obra nos permite entender y pasar por estas neuronas artificiales que se combinan en un sistema de redes neuronales, nos permiten generar unas predicciones. Esto que estamos viendo acá, un sistema de ecuaciones diferenciales que simulan, digamos, la ruta, que van minimizando el error en el cálculo. Es decir, a medida que el error va bajando, nuestro modelo de predicción se va poniendo más preciso y va pudiendo aprender de lo que va sucediendo en la obra. ¿Cómo aprende? Es decir, todos estos elementos que nosotros capturamos nos permiten conocer rendimientos de obra, es decir, velocidades que planteamos nosotros en la teoría, pero que en la realidad no son iguales. Y esas velocidades se van colocando dentro de este modelo de inteligencia artificial y el modelo va aprendiendo de todo este ritmo de velocidades para poder generar una predicción del tiempo de desplazamiento más inteligente que el modelo que teníamos anteriormente con la aproximación de Dijkstra. Es decir, ambas cosas se combinan. Dijkstra te va a dar un desplazamiento mecánico, efectivamente. Si te aparece un desplazamiento en el método anterior, ese desplazamiento lo vas a tener en la obra, porque entró dentro de un camino crítico. Pero además la inteligencia artificial te suma la posibilidad de poder informarte de que efectivamente hay desviaciones en la obra que van a aparecer, y eso lo aprende con un sistema de aprendizaje inteligente el sistema. Y la combinación de estas dos cosas nos da algo muy potente, que es poder, datos muy sencillos que sirven para la toma de decisiones, poder predecir entonces los desplazamientos que vamos a tener en la obra y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar rápidamente para poder volver a meter en tiempo la obra, ¿sí? Esto es importantísimo porque porque no nos damos cuenta. Generalmente empezamos, vamos resolviendo problemas que pensamos que estamos resolviendo cosas que son importantes, pero en realidad no nos estamos dando cuenta cuáles son las verdaderamente importantes de resolver. Y nuestra plataforma te permite conocer muy precisamente cuáles son esos elementos, los cuales te van a aparecer, ya vamos a ver cómo, te van a aparecer con una información que la coordinación de obra tiene que resolver. Digamos, son indicadores e informaciones que le vamos a dar a la dirección que está ejecutando la obra para poder tomar decisiones a tiempo y poder minimizar el impacto del desplazamiento de tiempo en obra. Desplazamiento de tiempo en obra significa plata. Y cada día que pasa es más dinero invertido en la obra. Generalmente se estima que el 30% del cálculo inicial del presupuesto se va en costos adicionales en cualquier tipo de obra, ¿sí? El 30%. Calculamos que hacemos un presupuesto en los que incluimos imprevistos, todos los costos de la obra, y decimos, bueno, esto nos va a dar tanto. Y por problemas de gestión de obra, la obra se nos puede aumentar hasta un 30% del presupuesto. Con este sistema podemos bajar hasta un 25%. Ya hay 5% o 10% que tiene que ver con imprevistos, lluvias, problemas políticos o problemas, digamos, con los sindicatos, etcétera, que ya no forman parte o con el flujo de plata de la obra, que no tiene que ver ya con un problema de gestión. Pero hay un porcentaje importante, de un 20 o un 25%, que tiene que ver con el tema de la gestión. Quiere decir que podemos bajar significativamente esos excesos en el presupuesto de la obra si tenemos herramientas que nos permitan controlarlo. Ahora, ya dijimos que teníamos un sistema que nos permitía ir, digamos, controlando todos estos indicadores e ir informando sobre toda la secuencia constructiva a través de estos bloques. En las obras públicas
es muy importante ser transparente con toda la ejecución de la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para poder garantizar de que ninguna de las etapas constructivas que se van realizando en obra sean cambiadas, sean manipuladas, cosas que pasan muchísimo? Digamos, recibimos un informe de obra maquillado, te dicen algo que no es, arreglan el informe de tal manera para que parezca mejor. Para evitar eso y para dar una buena transparencia, nosotros toda la trazabilidad de la obra la volcamos en blockchain. ¿Qué significa blockchain? ¿Alguien conoce, tiene idea de lo que es una cadena de bloques? Una cadena de bloques es una secuencia de información que se encripta y el bloque siguiente de información utiliza la encriptación del bloque anterior para poder verificar, para que cuando se haga la verificación de toda la cadena, necesites de la información anterior y de la anterior y de la anterior y de la anterior, de tal manera de que cualquier modificación en alguno de los pasos de esa cadena rompa todo el esquema de verificación de encriptamiento de toda la cadena completa. O sea, eso quiere decir que técnicamente es completamente imposible modificar algún dato de algún paso de la cadena. Y eso nos sirve mucho para la auditoría de la obra en términos de trazabilidad. Esto se utiliza, el blockchain es muy conocido por el tema de las criptomonedas, pero otra aplicación que tiene muy importante es el tema de la trazabilidad. Y es donde nosotros utilizamos la cadena de bloque para poder dar trazabilidad a todos nuestros procesos secuenciales de la obra. Eso se hace a través de hash. Yo no quiero entrar como en temas, me encantaría, podríamos estar hablando semanas acá, pero voy a pasar un poco rápido, después me encuentran afuera y podemos discutir cualquier tema técnico. Bien, para eso nosotros estamos aliados con un sistema de blockchain. El blockchain es una red de nodos que está desperdigada en todo el mundo, de tal manera que todos estos nodos no solo me quedan a mí en un servidor, sino que además quedan en miles de servidores en todo el mundo. De tal manera que si alguno de esos nodos se cae, no pasa absolutamente nada, porque la información ya no depende de un servidor. O sea, no solo es inmutable, sino no puede desaparecer en el tiempo. Y nosotros trabajamos sobre la cadena de bloques de NEM, que es justamente, tienen las propiedades, a diferencia de otros blockchain, tiene la posibilidad de utilizar activos inteligentes. Y ahí es donde nosotros alojamos todas las piezas de trazabilidad que hacemos en la obra, y eso inmediatamente se disemina en todos los nodos del mundo, y es completamente imposible, técnicamente imposible, de que se modifique esa información. Entonces, digamos, nuestra arquitectura final, para explicarles ahora un poco de las cosas técnicas y ahora cómo se arma todo esto que estoy hablando, tiene, digamos, una secuencia importante, ¿no? Primero, una oficina de arquitectura realiza los planos en 2D, o en 3D, en BIM, en FCI, y nos los da a nosotros, que nosotros realizamos de ese modelo una atomización de todos esos bloques, como les comenté al principio. Esa atomización la volcamos dentro del cronograma de la obra, nos dicen, bueno, queremos tener esta obra en este tiempo, ¿sí? Nosotros agarramos eso, atomizamos todos los elementos, los colocamos dentro de la plataforma y generamos la geolocalización y la automatización del proyecto que ustedes nos piden. Ahí entra en plataforma. Posteriormente, en obra, nosotros hacemos telemetría de datos de una forma muy simple. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de sistemas que trabajan en obra, digamos que tienen que hacer captura de datos, una aplicación que se tiene que pasar cantidades, metros cúbicos, números, siempre falla. ¿Por qué? Porque son muchos datos, la obra es un lío, la gente termina dejando de usar esas aplicaciones, son muy engorrosas.
Entonces nosotros aprendimos además basados en la realidad, en la ejecución real de la construcción, ¿por qué atomizamos todo esto? Porque cada bloque tiene un código que representamos en un plano digital, y el inspector de obras simplemente ve el elemento constructivo, por ejemplo una pared que tiene un código, y esa pared cuando la ve dice, está hecha, está bien hecha, ¿sí? La voy a probar. Envía ese código y automáticamente yo sé qué dimensión tiene esa pared, qué materiales tiene esa pared. Ya lo sé, lo tengo todo en mi base de datos. Cuando llega ese código, el sistema en tiempo real hace un recómputo completo de toda la obra, detectando enseguida si se presenta alguna anomalía en toda la red de ejecución. Si se presenta una anomalía, inmediatamente el sistema informa a la coordinación de obra, a los celulares, ¿cómo? A través de WhatsApp. Te llega tu mensaje, o sea, están todos los ingenieros de la obra que están en la coordinación y me llega un mensaje a mi celular y me dice, ¿tenés un retraso en la construcción de la pared 044 que está ubicada entre los ejes tal y tal? Y eso te está provocando un desplazamiento de 5 días en la obra. Si no toman una acción inmediata para solucionar esto, al otro día te va a aparecer con 15 días el desplazamiento de obra, ¿no? Entonces, inmediatamente hace que trabajes en lo esencial, en lo primordial de la obra, que no estés arreglando problemas y dedicándole tiempo importante de tu trabajo a problemas que no generan un impacto real dentro de toda la secuencialidad de la obra. Y eso lo reflejamos, digamos, la plataforma a través de WhatsApp informa, a través de Telegram registra. Y te permite, además, ver, por ejemplo, en la parte de ventas, que los clientes puedan ver en 3 dimensiones cómo va la ejecución del proyecto, ¿sí? Si estás haciendo, por ejemplo, si estás vendiendo proyectos que están prevendidos, y es interesante para los inversionistas cómo ven, ponemos los lentes que los pueden ver afuera, cómo se ve, en el stand que tenemos afuera tenemos ahí la demostración de realidad virtual. Pueden ver la observación de su propiedad. O sea, estamos haciendo un conjunto de edificios y puedes ver cómo va tu apartamento. Digamos, el cliente que lo compra puede ir viendo cómo va evolucionando su apartamento en el tiempo. Los inversionistas de cómo va la obra, les llegan todos los indicadores, digamos, indicadores que tienen que ver, digamos, que son útiles para el inversionista. Y también se registra, va quedando cada vez que el ingeniero envía ese mensaje, queda esa traza dentro de blockchain inmutable, invariable. Nadie la va a poder cambiar, nadie la va a poder manipular. Y eso afina mucho la gestión y la transparencia de la obra. Importantísimo para obras de gestión pública. Que le podamos decir a un gobierno que los contratistas que están ejecutando una obra lo están haciendo a través de una plataforma que no permite que se hagan manipulaciones en las secuencias de la ejecución de su obra, es una cosa importantísima. Y para que podamos tener también una prueba interactiva de esto, los que puedan ir anotando este número en su celular para interrogar al sistema lo pueden hacer, ¿sí? Y vamos a ver el sistema, si quieren anoten ese número rapidito, los que quieran interactuar, mientras coloco el sistema para que veamos un ejemplo de cómo funciona esto. ¿Ya estamos? Bueno. Voy a salir acá. Bien.
El sistema más o menos así, esto es un ejemplo que tenemos con unas estaciones de metro. Digamos, podemos geolocalizar todos los proyectos. El sistema es multiobra. Si llevamos la construcción de muchas obras, podemos visualizarlo y geolocalizarlo, ¿sí? Incluso si tenemos desplazamientos de grandes obras viales, nos permite también llevarlo desde ese punto. Voy a poner acá. Ok. Fíjense, acá tenemos una estación de metro, la cual tenemos algunos indicadores, cómo van, digamos, los porcentajes de acabados, cerramientos, estructura, su ejecución física, financiera. Podemos ver los materiales, cómo se deben ir ejecutando en el tiempo, porque yo al tener cada una de las piezas y tener el tiempo en que se van a ejecutar, sé exactamente cuántas cantidades de material mensuales puedo tener en mi obra. Es decir, puedo decir, bueno, necesito tanto acero para el mes de junio, vamos a ponerlo acá está. Por ejemplo, puedo tener la planificación, que es lo que vemos en gris, y los volúmenes de material que voy a tener, que va a requerir, porque estoy haciendo de un material determinado, ¿sí? O sea, yo agarro bloques de cemento de tal dimensión y me va a decir cuánto necesito mensualmente, y eso me permite a mí planificar logística, espacio, compras, procura de ese material, importaciones. Me ayuda muchísimo a poder conocer en tiempo real, digamos, cómo gestionar el material. También podemos ver, podemos ver por partida constructiva, es decir, podemos decir al estructurista, ver cómo va el comportamiento particular del estructurista, ¿sí? Cómo es su rendimiento real versus lo que me dijo que iba a hacer y cómo lo iba a planificar. Y eso me permite ver exactamente quién es el que se desplaza en la obra, ¿sí? Podemos ver las instalaciones y les voy a mostrar acá, digamos, podemos ver todo tipo de instalaciones, pero voy a abrir acá y si la internet me ayuda un poquito, todo esto está en línea, ¿no? Así que vamos a ver si esto descarga rápido. Ok. Esto es lo que más o menos un ingeniero va a manejar, ¿sí? Es un plano que va a estar acotado en unos ejes de la obra, planos de corte y planta. Esto un ingeniero de inspección conoce perfectamente, sabe leer este plano a la perfección. Y nosotros le indicamos cuál es la codificación de cada uno de esos bloques constructivos, ¿sí? El Lego. Este bloque se llama este código, el otro se llama este código. Entonces, pero además en esa leyenda voy a colocar cuál es la secuencia constructiva en la que se debe hacer, lo cual es una ayuda importante a la inspección. ¿Qué tengo que hacer hoy? Hoy me toca inspeccionar toda esta serie de elementos. Llego y los voy a inspeccionar. Una de las cosas importantes es que el método que nosotros usamos para capturar esta información es sumamente sencillo y lo vamos a demostrar en este momento. Que hace una gran diferencia tener que hacer una carga importante de datos, estar cargando datos por acá, cargando datos por allá. Nosotros hacemos todo este trabajo inicial y lo único que tiene que hacer el inspector es lo que va a hacer Ricardo o Juan. Ahí está Juan parado allá. Vamos a simular que Juan es el ingeniero inspector. Juan está ahí, no sé si lo alcanzan a ver atrás que está levantando la mano. Juan es un ingeniero inspector de obra. Está viendo en este momento, está inspeccionando esta obra que tenemos acá. Ven esta parte de acá, hay que construir una losa. Se tuvo que haber hecho un vaciado de una losa. Juan la está viendo y está diciendo, bueno, la losa está bien construida, cumple con todos sus parámetros. Por lo tanto, voy a informar de que está bien construida. Él va a agarrar una aplicación en Telegram, va a sacar una foto de la losa vaciada, va a hacer un registro fotográfico y va a enviar el elemento. Y automáticamente el elemento se va a transmitir. Esto lo acaba de hacer y ya el elemento lo están viendo. Pero no solo lo están viendo, sino que todos los cómputos de los materiales de la obra
ya se computaron. Dijeron ya, ahora todo el acero, todo el cemento que esa losa entró en obra, ya está cuantificada toda esa cantidad. Y si esa losa no entró en el tiempo que tenía que entrar, o no se hace a la velocidad, digamos, todo lo que tiene que ver con la estructura, no se hace a la velocidad del rendimiento que se debe hacer, el algoritmo de inteligencia artificial lo va a detectar y va a enviar una alerta inmediatamente a la coordinación de obra. Pero esto es importante porque no solo cuando voy construyendo, tengo la capacidad de llevar toda mi secuencia de elementos, sino que puedo ver cómo era el estado de mi obra en cualquier momento del tiempo. Puedo volver atrás y revisar absolutamente todo. Porque en este calendario que está acá, tengo todas las informaciones de día a día que cada uno de mis inspectores o inspector envió todos los días. ¿Sí? Tengo todo en mi registro. Por lo tanto, si quiero ver un estado de la obra, vamos a ver este que acaba de hacer Juan. Si quisiera ver esto y desplazarme, digamos, en el tiempo, lo puedo lograr. Vamos a esperar que cargue, a veces en internet. Ahí está. Esta es la foto que acaba de sacar Juan, acá al auditorio. Pero además, puedo ver todo un recorrido secuencial de mi obra con fecha y hora de envío de la captura de ese registro. Pero además, toda esta secuencia está volcada en blockchain. Quiere decir que es completamente cierta. Es decir, que cuando se volcó esa información, la obra estaba así y está técnicamente garantizada y auditable por cualquier científico del mundo. Blockchain en este momento tiene los algoritmos de encriptación más fiables del mundo. Utiliza los algoritmos, digamos que son los más robustos que existen. Por lo tanto, existe otro sistema de auditoría más eficiente que una cadena de bloques para poder hacer un registro secuencial de la información. Entonces, acá podemos manejar, y ya no me queda tiempo, por suerte me alcanzó a mostrar lo que quería mostrar, pero es un sistema muy eficiente para el manejo de obras y para poder completar, digamos, toda la información que falta, que es mucha más, y me encantaría seguir compartiendo con ustedes. Los invito a que visiten nuestro stand que está ahí, interactúen con la red, con la realidad virtual, interactúen también con la telemetría a través de WhatsApp y vean cómo es el caso real, lo fácil que es cargar este sistema y no representa ninguna curva de aprendizaje para la inspección y es un sistema que ya está aprobado en una cantidad de obras importantes. Así que muchas gracias por su participación. No sé si hay alguna pregunta. ¿En Chile han hecho algún proyecto con esta? No, en Chile todavía no. Estamos llegando a Chile. O sea, después de esto, ojalá haya algún proyecto. Países, pero en Chile no. Así que, bueno. Se ve bastante interesante. Blockchain. Bueno, sí. Sí, ¿cómo se alimenta la base de datos? El trabajo es previo. Hay dos insumos importantes que nos da la obra, ¿no? Que son insumos que ya los tienen desarrollados. El primero es los planos en 2D o 3D, digamos, de cómo va a ser el proyecto de la obra y el cronograma de obra, ¿sí? El seguimiento es a través de la misma inspección que tiene la obra o una inspección que pueden contratar con nosotros. La idea es que no sumar ningún tipo de trabajo, ¿sí? O sea, que a ustedes no les represente ningún trabajo en su estructura, ni les signifique modificación de sistema, ni alteración en el personal. Nosotros diseñamos esto para que la carga sea a través de una persona que puede ser tuya o puede ser mía. Te damos las dos opciones. Si es tuya, lo entrenamos en 3 minutos. Si el tipo sabe mandar un mensaje y sacar una foto, ya está capacitado para hacerlo. Por supuesto, tiene que ser un inspector de obra que pueda evaluar, digamos, la construcción. Pero así es como hace el reporte de la obra y cómo permite, digamos, simplemente es la validación de esos bloques. Si nosotros ya los conocemos y si sabemos de qué están compuestos esos bloques,
Entonces lo único que tenemos que hacer es que el inspector nos informe, que es básicamente lo que hace hoy, pero con herramientas sumamente prehistóricas, que es tomar la medida, capturar cuáles, digamos, las dimensiones, las superficies, los volúmenes que tienen cada uno de los materiales, para poder transcribirlo después en un sistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Facilitar todo ese trabajo. De tal manera que simplemente diga, esto se construyó, está bien hecho, está de acuerdo a cómo está planificado, lo apruebo como inspección de obra. Inmediatamente se cuantifica todo el sistema y todo lo que es un trabajo que antes hacía el hombre, ahora lo hace la máquina. ¿Qué es lo que tiene que hacer la máquina? El hombre tiene que pensar y la máquina tiene que trabajar los cómputos, ¿sí? Ahora un poco las máquinas están pensando un poquito con el tema de la inteligencia artificial, pero nos están ayudando a pensar. Siempre el hombre tiene que ser el que se dirija a la estrategia, a la mejor toma de decisión, a tener los elementos que le permitan tomar las mejores decisiones y con eso, entonces, ser mucho más eficiente en sus proyectos. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Gracias. Y vamos a hacer un break de la hora de almuerzo. A la vuelta los esperamos a las 2:35 según nuestro programa para continuar con el horario. A continuación queda en el siguiente bloque IBIM con César Asensio, Tecnología y Plataformas BIM, ReStudio, Sebastián López, con Scan2BIM, Codelco, Luis Maturana, el BIM en la minería y nuevos desafíos. Los esperamos a las 14:35. Partimos con puntualidad. Muchas gracias.